Existen rivalidades poderosas en el mundo de One Piece, rivalidades que delimitan a los personajes mismos. Es muy interesante evaluar dichas rivalidades, entonces hoy les presento el top 5 de rivalidades poderosas en el mundo de One Piece. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. Dentro del mundo de One Piece existen muchas rivalidades interesantes, muchas rivalidades que ayudan a los personajes a llegar a sus metas propias, a incentivar sus sueños, simplemente a crecer como personajes. También existen rivalidades poderosas que tienden a lo tóxico, quizá por ser antagonistas. En esta clasificación de rivalidades no es tan importante ver si es tóxica la rivalidad o no. Lo importante es que haya hype en esa rivalidad, que nosotros como lectores nos guste saber qué es lo que pasa con esa rivalidad. Es por eso que yo les presento el número 5, Dory y Brogy. Estos gigantes del BAF, Dory y Brogy, definitivamente tenían que estar en esta clasificación, deberían estar en este top. Y es que el mismo Ichiro Oda, en el arco de Little Garden, decidió usar a estos dos personajes para dar la experiencia de la rivalidad dentro del mundo de One Piece. Y es que se dice que hace 100 años los mares del mundo de One Piece eran dominados por los guerreros del BAF, la nación soberana más poderosa, con el ejército más poderoso de todo el mundo. Hace 100 años dicha tripulación de piratas era la más poderosa. Todavía no existían los Yonko, los Shichibukai tampoco. Y estaban los capitanes Dory y Brogy, que entraron en un concurso de una manera ridícula por una niña que les preguntó que quién ganaba. De ahí comenzó una rivalidad y una pelea poderosísima que duró más de 100 años. Personajes principales como Monkey D. Luffy y Usopp, al ver esta rivalidad, se sintieron emocionados, sintieron el honor del combate que se va a evidentemente a exponencializar en el arco de El BAF, al cual próximamente iremos. Una de las enseñanzas de esta rivalidad es que ciertamente, a pesar de que hay un combate poderoso que duró más de 100 años, y que a pesar de que haya durado tanto tiempo, se pueden encontrar todavía los rasgos de la amistad, el compañerismo y los sueños propios de cada uno de los personajes. De hecho, Dory y Brogy salieron en el último capítulo del manga de One Piece, en el capítulo 1076, donde se nos certifica que quizá llegaron a una resolución al conflicto que tenían, llegaron a una resolución y decidieron ir a El BAF, a continuar con su vida, superaron esa rivalidad. A mí me da mucha curiosidad de saber cuál fue la resolución de ese combate. Número 4. Roger y Monkey D. Garp. Esta rivalidad es realmente curiosa porque los dos personajes forman parte de distintas facciones dentro del mundo de One Piece. Goldie Roger es un pirata, de hecho es el pirata más prominente que ha existido en el mundo de One Piece, ya que ha sido nombrado por llegar a Laftel, el rey de los piratas. Sin embargo, Monkey D. Garp es el héroe de la marina, uno de los marines más prominentes de la misma manera. A través de la historia se dice que ellos se han intentado matar durante muchas ocasiones. Evidentemente y lamentablemente no hemos visto esos combates. Seguramente han sido hype, un hype impresionante. Pero también sabemos que esa rivalidad, a pesar de que puede tener cosas tóxicas, ya que uno es de la marina y otro es de la piratería, también en teoría puede ser una rivalidad que ayude al mundo mismo. Y es que yo soy de aquellos que piensa que la alianza entre Goldie Roger y Monkey D. Garp para pelear con Rox D. Shebeck fue una alianza para poder salvar al mundo. Quizá en God Valley había una arma ancestral o algo que, si hubiera caído en las manos de Shebeck, hubiera acabado con todo el mundo. Lo cierto es que es muy interesante esta rivalidad, porque a fin de cuentas Goldie Roger decide dejar su propio hijo al encargo de su rival Monkey D. Garp. Es una relación profunda, evidentemente demasiado shonencilla, porque eso de dejar tu hijo con el rival es muy difícil, pero a fin de cuentas en esta obra romántica como es One Piece, Ichiro Oda quiere mostrar que la rivalidad va más allá de las ideologías mismas. Número 3. Shanks y Mihawk.
Últimamente esta rivalidad ha sido poderosísima, se ha hablado mucho, y es que en el manga de One Piece se nos ha certificado que Mihawk es el espadachín más poderoso de todo One Piece. Incluso con la creación de Crosskill, Mihawk certifica que él hubiera sido nombrado Yonko simplemente por su poder impresionante. Entonces lo único que podemos pensar es que él está a nivel Yonko. Desde aquella entrevista que tuvo Shanks con Shirohige, el hype de esta rivalidad se ha incrementado porque el hombre más poderoso del mundo nos notifica que todavía retumban estos duelos impresionantes entre Shanks y Mihawk. Aparte del hype que existe por Mihawk, también existe un hype impresionante por Shanks. Desde el capítulo 1, que fue el mentor de Monkey D. Luffy. Cada vez que se presenta Shanks, internet explota, muestra su haki poderosísimo. Y es curioso que los fans de One Piece nos encanta rivalizarlos y hablar de quién ganaría en un combate. Es claro que en la comunidad nos encanta debatir y discutir esta rivalidad. ¿Quién ganaría en un combate entre Shanks y Mihawk? Existe también una amistad que la hace quizá una de las rivalidades que, sin ser tóxicas, ayudan al mensaje de la historia. Nos recuerda ese capítulo legendario donde Mihawk llega a donde está la tripulación de Shanks y Shanks le pregunta que si vino por un duelo poderoso. Se crea un poco de tensión y terminan emborrachándose los dos. Número 2. La rivalidad entre los Supernova, Kid, Law y Luffy. Dentro del mundo de One Piece hay muchos piratas excepcionales, piratas prominentes. Sin embargo, dentro de los ideales y los temas principales del mundo de One Piece es la voluntad heredada y la nueva generación. Y dentro de la nueva generación existen los Supernova. Y dentro de los mismos Supernova encontramos ciertamente a los Supernova más prominentes. Y es ahí donde están los tres capitanes: Monkey D. Luffy, Trafalgar D. Waterloo y Eustace Captain Kidd. Últimamente y después de Wano se ha incentivado mucho esta rivalidad porque ahora tienen la misma recompensa. Sin embargo, Monkey D. Luffy es aquel que fue nombrado como Yonko. Seguramente Law y Kid están un poco resentidos por eso. Pero a fin de cuentas los tres han cambiado el mundo de One Piece, han finiquitado a dos Yonko. Hemos visto cómo se relacionan el uno con el otro y ha sido a veces muy curioso, a veces ridículo y a veces con un hype impresionante. Es claro que dentro de los piratas, Supernova son los más aventajados para poder accesar al One Piece, para poder llegar al After. Son aquellos que tienen Road Poneglyph y realmente están en la lucha. Esta rivalidad los ha llevado a veces a combatir entre ellos y a otras veces a unirse, a hacer alianzas para poder desgraciar a los Yonkos y a la generación previa. Se puede debatir que si Luffy tiene niñeras, que si Kid hizo su trayecto solo, que si Law ha estado aliado con los Mugiwara por mucho tiempo. Sin embargo, la rivalidad es una de las más interesantes dentro del mundo de One Piece. Número 1. Rivalidad entre Sanji y Zoro. Esta rivalidad evidentemente es la más poderosa dentro del mundo de One Piece. Toda la comunidad se la pasa hablando de Zoro y Sanji. Son personajes principales que realmente tienen esa rivalidad. Y es que, ¿se acuerdan cuando Dory y Brogy, aquellos que ganaron el número 5 de este top, ellos tenían una rivalidad poderosísima y se usó un paralelismo entre Dory y Brogy y Sanji y Zoro? Los fans de Sanji, los fans de Zoro están en constante competencia. Están discutiendo, están debatiendo quién es el mejor en combate, quién es mejor personaje, quién es el que mejor desarrollo tiene. Y todo esto se incentiva porque son personajes principales, están constantemente en el manga, están en paneles mostrando esa rivalidad día con día. Al parecer se odian, no se pueden tolerar, sin embargo hay pesos y contrapesos. También existe una amistad y una rivalidad interesante. Existe un sentido de confianza poderosísimo entre Zoro y Sanji. Es claro y evidente que a pesar de que podrían golpearse y entrar en combate cada día de sus vidas,
también es cierto que confían el uno al otro y saben que están respaldando a la tripulación. Tanto Zoro sabe que Sanji está ahí presente para respaldar a él mismo y a la tripulación, como Sanji lo está de Zoro. Cada vez que hay un power up para uno, le dan al otro. Ciertamente son las alas del rey de los piratas. La paridad entre estos dos personajes en todos los aspectos de combate es muy clara, y es por eso que están tan a par en combate que se hace muy interesante debatir sobre quién ganaría o no. Esta es la rivalidad más importante de todo One Piece. Se habla todos los días de ella y creo que seguirá hasta el final mismo de la historia de One Piece. Pero dime, ¿tienes en mente otra rivalidad que podría entrar en este top? ¿Hay una rivalidad poderosa que te guste a ti debatir y argumentar? Escríbenla en los comentarios, me daría mucha curiosidad de leer otra perspectiva.